Hola, mi nombre es Alexandra Ojeda, soy estudiante del segundo semestre de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública. El siguiente video es para contarles sobre el desarrollo histórico que ha tenido Alemania y su desarrollo en su administración pública y su estructura financiera y económica. Tenemos claro que Alemania no se formó de la noche a la mañana. Alemania se formó a través de migraciones, invasiones, guerras, tratados y unificaciones. Alemania está situada a lo largo del territorio de migraciones. Por lo tanto, durante muchos años fue el sitio preferido de muchas migraciones. Durante la era medieval y la temprana moderna, la estructura imperial proporcionó a los territorios alemanes y a los fragmentados marcos administrativos y legales, al mismo tiempo que se preservó la libertad de principados y otras ciudades alemanas. Posteriormente, la unidad del Sacro Imperio Romano fue destrozada durante el siglo XVI con el juicio de Martín Lutero contra la Iglesia Católica. Precisamente uno de los personajes más influyentes de este periodo de la historia es Martín Lutero. Gracias a su traducción de la Biblia, hace un aporte importante al desarrollo del idioma alemán, además que crea una impresionante fractura en el mundo cristiano. Con su reforma protestante, no solo cambia la historia religiosa, sino que también modifica el rostro de Europa, gracias a los elementos sociales y políticos que la reforma contiene. Alemania y Europa fueron divididas en una lucha religiosa, donde se encontraban los católicos y los protestantes, ya que la Iglesia luterana fue reconocida como la nueva confesión sancionada a partir de 1530 en muchos estados alemanes. Como consecuencia de este conflicto religioso, surge la llamada Guerra 30 años, que devastó el territorio alemán, provocando que la población se redujera en un 30%. La Guerra de los 30 años disminuyó considerablemente el poder y el prestigio del Santo Emperador Romano y destruyó el equilibrio que había dentro del imperio con la autoridad imperial y la autonomía territorial. La era moderna fue traída por los ejércitos de Napoleón, quienes ayudaron a que cayera el Sacro Imperio Romano, propagando ideas revolucionarias y nacionalistas dentro de Alemania. Es hasta 1648 que la guerra termina, pero el territorio es dividido en numerosos principados. En 1871 da inicio a Alemania como país con la institución del Imperio Alemán. Tras la victoria de Prusia en la Guerra Franco-Prusiana, se consigue la unificación de los diferentes estados alemanes, excluyendo a Austria. De esta manera, Prusia se convierte en Alemania bajo el régimen del canciller Otto von Bismarck, uno de los estadistas más importantes del siglo XIX. A partir de entonces se inicia un periodo de gran desarrollo nacional en los ámbitos de economía, política y milicia. Desde entonces, Alemania es considerada, junto con el Reino Unido, una de las principales potencias del mundo. Bajo este liderazgo, Alemania experimentó rápida industrialización y el nacionalismo alemán militante surgió a finales del siglo XIX. Primera Guerra Mundial. El pretexto para el inicio de la guerra se dio a causa del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca, en Sarajevo, junio de 1914, por parte de la organización nacionalista serbia llamada Mano Negra. Con este hecho, Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia, a lo cual Alemania se unió. El 1 de agosto de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, donde Alemania se lanza al combate con el apoyo a su aliado del Imperio Austrohúngaro. Las grandes potencias entonces se aliaron en los bandos. Por un lado, los aliados de Rusia, Reino Unido y Francia, y por otro, las potencias de Alianza Central, Alemania, Austria y Hungría. El conflicto comenzó con la invasión de Francia por el Imperio Alemán, Bélgica y Holanda, seguida de la invasión de Serbia por el Imperio Austrohúngaro y el ataque de Rusia contra Alemania. Tras años de estancamiento, la guerra empezó su decaída en marzo de 1917, con la derrota de Rusia tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre este país y las potencias centrales en marzo de 1918. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austria-Hungría solicitó un acuerdo y tras una serie de ofensivas por parte del Imperio Alemán a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes. Alemania, el 11 de noviembre de 1918, solicitó un acuerdo poniendo fin a la guerra contra la victoria de los aliados. Segunda Guerra Mundial. En 1933, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el cual estaba constituido por un grupo fascista radical, tomó el control de la Alemania después de que su líder, Adolf Hitler, fuera nombrado canciller. Bajo este liderazgo nazi autocrático, Alemania cayó en una dictadura totalitaria, que también trajo como consecuencia una opresión racista de sus ciudadanos judíos.
Durante esta guerra se hizo la peor masacre de la historia. No solamente se asesinaron a más de 6 millones de judíos, gitanos, rusos, serbios, polacos y otros, sino que también se crearon campos de concentración donde se torturaban y explotaban a personas pertenecientes a estos grupos. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida en su búnker de la Cancillería en el Reich de Berlín. El ingreso de los Estados Unidos a la guerra acabó por derrotar a Alemania, quien firmó su rendición el 8 de mayo de 1945. Es entonces que la conferencia de Potsdam se vuelve a definir el mapa político de Europa y las zonas de ocupación de Alemania y Austria. La Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, ya derrotada y devastada por la guerra, se convirtió en el primer punto de la conferencia de Potsdam. En la conferencia de Potsdam de 1945, los aliados dividieron a Alemania en 4 zonas de ocupación militar: Francia al suroeste, Gran Bretaña al noreste, Estados Unidos al sur y la Unión Soviética al este. La antigua capital del Imperio Nazi, Berlín, también se dividió entre los aliados. Los rusos se habían comprometido a que los aliados occidentales cruzaran el territorio. Sin embargo, para 1948, los rusos endurecieron el control sobre Europa del Este. Pero los aliados del oeste emitieron una moneda para rescatar la economía alemana, lo que causó enojo entre los soviéticos, quienes respondieron cortando todo el tráfico de Berlín Occidental en junio de 1948. La ocupación de los aliados tuvo como ícono el muro de Berlín, el cual duró más de 40 años. Sin embargo, a partir de 1950 logró una impresionante recuperación internacional, lo que la convierte en la tercera potencia económica a nivel mundial, superando a la Unión Soviética, a Gran Bretaña y Francia. El muro de Berlín. Las diferencias entre los aliados y los comunistas eran tan grandes que incluso se llegaron a tener 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanes. En 1949, Alemania se divide en República Federal Alemana RFA y en la República Democrática Alemana RDA. La pobre economía soviética y la creciente economía de Berlín trajo consigo que muchos pobladores de Alemania Oriental quisieran pasarse al otro lado, lo que provocó que la noche del 12 de agosto de 1961 se levantara un muro provisional y solo se dejaran abiertos 12 puntos de control. Con el paso del tiempo se construyó un muro de ladrillo y se puso una alambrada para que los pobladores de Alemania Oriental no pudieran pasar al otro lado. Entre 1961 y 1989, miles de personas intentaron cruzar Alemania Occidental. Sin embargo, muchas fueron detenidas y muchas otras murieron en el intento. Hasta el 9 de noviembre de 1989, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado, sin que nadie pudiera detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. La reunificación alemana. El primer ministro soviético, Mikhail Gorbachev, asumió como jefe del Partido Comunista de Rusia en marzo de 1985. Como parte de este cambio, Gorbachev lanzó un amplio programa de reformas en el Congreso del Partido Comunista de febrero de 1986. Después de la caída del muro de Berlín, tuvieron que pasar 11 meses para que se estableciera la reunificación de Alemania. Con esto, Alemania Occidental y Oriental se unen formando un solo país, teniendo como capital Berlín. El 3 de octubre de 1985 se firma el Tratado de Reunificación. Se autorizó la adhesión de la RDA a la RFA. Los países que habían ocupado Alemania a la posguerra, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, firmaron el tratado sobre el acuerdo final con respecto a Alemania el 15 de marzo de 1991. Alemania y la Unión Europea. Alemania es considerado un fundador de la Unión Europea, ya que desempeñó un papel fundamental en su construcción. En un principio, la Unión Europea no era tan grande como lo es actualmente, ya que solo estaba formada por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Actualmente hay 28 miembros de la Unión Europea. En 2001 se da paso a uno de los cambios económicos más importantes de la región, al establecer el euro como la moneda común de la Unión Europea. El euro es la moneda de 19 países de los 28 miembros de la UE. El espacio Schengen es uno de los mayores logros de la Unión Europea. Consiste en un espacio sin fronteras internas en el que ciudadanos de la Unión Europea, así como ciudadanos de otros países, pueden circular de manera libre sin estar sujetos a controles fronterizos. Desde 1985 ha ido creciendo y hoy en día incluye a casi todos los estados miembros de la Unión Europea y a algunos países asociados que no necesariamente pertenecen a la Unión Europea. Sacro Imperio Romano Germánico, de 1962 a 1806. El imperio medieval se deriva de una división del imperio carolingio en 1843, que fue fundada por Carlomagno en 800 y existió en diferentes formas hasta 1806.
Su territorio se extendía desde el río Heider en el norte hasta la costa mediterránea en el sur. Restauración y Revolución de 1814 a 1871. En este periodo, tras abdicar el último monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, se inició en los antiguos estados que lo componían una dispar búsqueda por crear un Estado nacional alemán unificado. Imperio Alemán, de 1871 a 1918. Alemania fue unificada como un moderno Estado-nación en 1871, cuando se forjó el Imperio Alemán con el Reino de Prusia como su principal constituyente. Después de la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana, el Imperio Alemán fue proclamado en Versalles el 18 de enero de 1871. La dinastía Hohenzollern de Prusia lideró el nuevo imperio cuya capital se estableció en Berlín. República de Weimar, de 1919 a 1933. La adversidad económica, debida tanto a las condiciones de la paz como a la Gran Depresión Mundial, es considerada una de las causas que provocaron el resplandor por parte de los líderes de opinión y los votantes alemanes hacia los partidos antidemocráticos. Alemania nazi, de 1933 a 1945. Tras la muerte de Hindenburg, se denominó a Adolf Hitler jefe de Estado, lo que inició a la Alemania nazi. El 27 de febrero de 1933, el Reichstag fue incendiado. Algunos derechos democráticos fundamentales fueron derogados posteriormente en virtud de un decreto de emergencia. Una ley de Hitler dio al gobierno el pleno poder legislativo. División y reunificación, de 1945 a 1900. Alemania perdió parte considerable de su territorio, que además fue ocupado y dividido entre los aliados durante más de 45 años. Se estima que entre 12 y 14 millones de alemanes étnicos y sus descendientes fueron desplazados de las antiguas posiciones del imperio. Después de haber hecho este recorrido histórico por Alemania y ver cómo estos procesos históricos anteriormente expuestos por Alexandra afectan directamente la política alemana y la administración, también vamos a ver en este momento cómo se transforma, cómo es la administración pública en Alemania, cuál es la importancia de la gestión pública en Alemania y la importancia y la necesidad que nació también de estudiarse una ciencia de administración allá en Alemania y quiénes fueron los precursores de este tema. Mi nombre es Juan David Higuera, soy estudiante de segundo semestre de Administración Pública y les voy a estar explicando este proceso. Estructura del sistema de la administración pública en Alemania. El Estado alemán se organiza de forma que el Estado central legisla y los Länders, ayuntamientos y empresas públicas ejecutan, gestionan y administran, concentrándose el mayor número de empleados públicos en los Länders y ayuntamientos. Los salarios y pensiones son los mismos para todos los empleados públicos, de cualquier administración, dentro de su categoría y grado. Desde el punto de vista de la organización, la estructura federal se refleja, como es obvio, también sobre la administración, y así existe una administración federal. Según la distribución general de competencias, el ejercicio y cumplimiento de las obligaciones estatales corresponde a los Länders, a menos que la ley fundamental disponga lo contrario o no lo permita. El título octavo de la disciplina, la ejecución de las leyes federales y la administración federal, estableciendo con carácter general en el artículo 83, salvo disposición en contrario prevista o permitida por la Constitución, son los Länders y sus administraciones quienes dan ejecución a las leyes federales en virtud de su propia competencia y no la administración federal. Por el contrario, la administración federal ocupa sin embargo un ámbito considerable que se ha ampliado notablemente en los últimos 22 años. De hecho, si bien la competencia administrativa de la federación tiene carácter residual, sus ámbitos no están claramente delineados y tienen contornos inciertos en tanto que ligados a aspectos organizativos, funcionales o procedimentales. En todo caso, se puede dividir en 5 grupos. Entonces, la primera competencia de las 5 por las cuales la administración pública alemana se divide es la competencia administrativa federal obligatoria. En ella encontramos todo lo que es el servicio diplomático consular, finanzas federales y de conformidad con el artículo 89 se ven también las vías navegables y navegación en general, las fuerzas armadas federales, navegación aérea, ferrocarriles, las competencias soberanas en materia de servicio postal y telecomunicaciones. La siguiente competencia es la competencia administrativa federal facultativa, en tanto no esté prescrita obligatoriamente, sino permitida en algunas materias como la protección de la frontera
como se establece en el artículo 87, y la defensa también tiene que ver con esta competencia. La tercera competencia es la administrativa federal eventual. De conformidad con el artículo 87, la Federación está autorizada, en la materia de su competencia legislativa, para instruir autoridades federales independientes, nuevos entes públicos e instituciones de derecho público. La cuarta competencia es la administrativa federal indirecta. Cuando la Federación, a través de su poder de supervisión y de control de la ejecución de las leyes federales por parte de los Länders, hace valer una especie de competencia de tipo administrativo. Y la quinta competencia administrativa federal no escrita. No tanto que, aun no siendo mencionada por la Constitución, depende de una conexión material o de la naturaleza de la materia. Más allá del nivel administrativo federal y estatal, la ley fundamental contempla y tutela expresamente, a través de la garantía de instituto, el principio de autonomía administrativa de los municipios y de las agrupaciones de municipios, cuya violación es recurrible ante la Tribuna Constitucional Federal y los tribunales constitucionales de los Länders a través del instrumento de la denuncia constitucional municipal, como se establece en el artículo 93. La historia del análisis de políticas públicas nace en Estados Unidos a mediados de los años de 1960. Llega una década después a Europa, pasando por Reino Unido, luego por Francia y luego llega a otros países de habla alemana. Este se convierte en un campo específico de las ciencias políticas allá en Europa. En Alemania su implementación se lleva a cabo en los años de 1960, mediados más o menos, dada la necesidad política de asesoramiento calificado para emprender reformas estatales, reflexionar acerca de las políticas emprendidas en el marco del estado de bienestar y comprobar su vigencia y el grado de efectividad de los outputs generados. El concepto del análisis de las políticas públicas proviene de Estados Unidos y solo tardíamente fue incorporado a la ciencia política alemana. De ahí la dificultad para incorporar una palabra que lo define en alemán. En la historia alemana de la ciencia existía ya una tradición del análisis del papel del Estado y un concepto de lo que debería ser la política correcta, en especial la ciencia de la policía, que se consolidó como un campo de estudio desde el principio del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, que luego se conocería con el término de ciencias camerales, utilizada sobre todo para la educación de los funcionarios públicos. Las primeras facultades de cameralia o económica fueron fundadas por el rey Federico Guillermo I. En estas ciudades donde se implementaron estas facultades camerales, existía una obra importante en las ciencias camerales que se puede constatar en las obras de Christian Wolff y Christian Thomasius, que versaban sobre los conceptos de la razón del Estado, la soberanía y el sentido del Estado. Esta vasta tradición filosófica en Alemania tiene unas líneas dominantes. En este caso, interesa la dicotomía Estado-sociedad. Los actores estatales son opuestos a los actores sociales. Los primeros se consideran eficientes y plenipotentes en la administración de las instituciones y con pleno derecho de intervención dentro de la sociedad. Además, el Estado se considera el ser político y la sociedad como un actor apolitizado, necesariamente administrado por el Estado. Esta tradición se puede constatar en la obra de Hegel, con el conocido enfrentamiento entre sociedad civil versus Estado, que luego sería intervenido pero no superado por Marx. También los liberales alemanes mantienen una dicotomía sin la cual el argumento de la separación entre lo público y lo privado sería insostenible. Para ellos se trataba de imponer límites a la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos. La norma positiva y omnicomprensiva es el último recurso de la intervención. La administración es neutral frente a los administrados. A cada incumplimiento objetivo de la norma sigue una sanción correspondiente que está contenida en la norma. La dicotomía Estado-sociedad en Alemania debe ser entendida no como una construcción teórica abstracta, sino como el fruto de un contexto político determinado. En la Alemania anterior, a la segunda mitad del siglo XX, la tradición democrática era casi inexistente, a lo cual, es igual, existía una larga tradición autoritaria.
De esta forma, los teóricos conservadores se dedicaron a una teoría de la seguridad y el orden como supremo objetivo del Estado, en contra de una sociedad anárquica. Los liberales a desarrollar una teoría de restricción de la intervención del Estado en la sociedad en contra de un Estado autoritario. Otra de las líneas que interesa es determinismo económico, es decir, la creencia de los factores económicos, la fuerza productiva, los medios de producción, etc., determinan la política. En ese sentido, las políticas públicas son únicamente el resultado de una política determinada por los factores económicos. Esta línea de pensamiento se puede ver claramente en la obra de Marx y de los socialistas científicos. Por ejemplo, Rosa Luxemburg escribía desde Berlín, y cito: "El desarrollo capitalista modifica esencialmente la naturaleza del Estado, ampliando su esfera de acción, imponiendo nuevas funciones constantemente, haciendo cada vez más necesaria su intervención y control de la sociedad". Aquí se puede apreciar cuál es el ángulo de observación del determinismo económico. El Estado se ve modificado debido a la presión de que las fuerzas económicas ejercen sobre él. Entonces será necesario explicar la dinámica de estas fuerzas económicas para entender la configuración y redefinición constante del Estado, y por tanto comprender las políticas públicas. En los años de 1990, el análisis de las políticas públicas en Alemania se consolidó como campo de estudio, aunque no se había desarrollado una comunidad científica integral en cual se discutieran los avances, problemas y retos de esta disciplina. Los autores dedicados exclusivamente al tema no son muy numerosos, pero vale la pena decir que existe un grupo de académicos interesados en la consolidación de la disciplina. Entre ellos puede mencionarse principalmente a Renat Mainz. La discusión en torno a la europeización de las políticas públicas ha potenciado un gran número de trabajos, pero no existe hasta el momento una línea de pensamiento diferenciada con claridad. Se puede dibujar fronteras entre los trabajos de acuerdo con la metodología que utilizan, o bien el énfasis es cuantitativo o cualitativo. Una razón puede ser que, aunque existe una gran oferta de programas de ciencias políticas, el área de análisis de políticas públicas es, de alguna forma, marginal. Por tanto, la comunidad académica dispersa, lo que no ocurre en otros campos, como los estudios sobre la democracia. En Alemania existe aproximadamente 150 programas de ciencias políticas, entre pregrado y posgrado, los cuales incluyen un área de análisis de políticas públicas, pero dada a la heterogeneidad de los diferentes programas y el sistema de aprendizaje alemán, en el cual los estudiantes hacen 3 o 4 especialidades durante su carrera, muchas veces esta área es solo complementaria u opcional. El análisis contemporáneo de la política pública en Alemania se puede ubicar en un continuum que tiene un extremo a los que continúan en una férrea tradición positivista, los cuales basan sus estudios sobre explicaciones casuales y sobre bases cuantitativas y buscan la creación de modelos matemáticos a los cuales llamarán positivistas. En el otro extremo se encuentran a los que se pueden denominar constructivistas. Los constructivistas buscan establecer el proceso de construcción social de las políticas públicas a través de la constatación de la dimensión argumentativa del discurso político y del aprendizaje político también. Este tipo de análisis es criticado por su supuesta inexactitud científica y la dificultad para comprobar la hipótesis. De este modo, entonces ya podemos ver cómo estuvo estructurada la administración pública en Alemania, la importancia de la gestión pública en Alemania, y ahora vamos a pasar a cómo está estructurada el sistema contable y financiero de Alemania, que también es un tema muy importante y está a cargo de mi compañero Steven Suárez. Hola a todos, mi nombre es Brian Steven Suárez Medina, soy estudiante de Administración Pública de segundo semestre de la jornada nocturna de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP. Bueno, en la parte de las normas que aplica Alemania para el sector público podemos ver que aplica principalmente las normas internacionales de información financiera, también conocidas como las NIF, las cuales son emitidas por el IASB, que es el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad.
Bueno, ¿por qué surgieron las NIF? Las NIF surgieron como la necesidad de que todos los países, entre estos Alemania, que pertenece a la Unión Europea, pudieran hablar el mismo idioma contable, lo cual hiciera más fácil el negocio entre empresas, entre países, y que todos pudiéramos entender la contabilidad de un país o de cualquier organización, con el fin de poder hacer tratados, contratos, acuerdos, compra y venta de bienes, negociaciones, entre otras cosas. En Alemania podemos observar que las empresas del gobierno y del Estado aplican las NIF plenas. ¿Por qué? Porque en el grupo de las NIF plenas entran las empresas con las cuales cotizan en bolsa de valores y las cuales tienen interés público. Entre ellas las empresas de servicio público, entre otras. Cualquier empresa que maneje capital público, activos públicos, tiene que aplicar las normas internacionales, las NIF, en especial las plenas, que son orientadas para las mismas. Entre las NIF plenas es muy evidente que tienen que presentar sus estados financieros, los cuales son el estado de situación financiera, el estado de resultados y otros resultados integrales, el estado de flujos de efectivo, de cambios de patrimonios y un quinto estado financiero que se llama notas y revelaciones a los estados financieros, los cuales se van a poder estudiar y así las entidades y los organismos van a poder tomar decisiones más fácilmente si invierten o no invierten, lo cual facilita el comercio internacional, como venía diciendo anteriormente. En la planeación y presupuestación podemos observar que los rasgos principales del derecho presupuestario de la República Federal de Alemania están establecidos en los artículos 109 al 115 de la Constitución. Los principios básicos son los siguientes: equilibrio y uniformidad del presupuesto, su totalidad y exactitud, especialización y principio bruto, austeridad y accesibilidad pública. En el artículo 109 de la Constitución de Alemania, el cual habla sobre la gestión presupuestaria de la Federación y de los Länder, se pueden observar que estos son autónomos y recíprocamente independientes, por lo que respeta su gestión presupuestaria, quienes cumplen conjuntamente las obligaciones de la República Federal de Alemania, que emanen de actos jurídicos de la Comunidad Europea en base al artículo 104 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea sobre el respeto de la disciplina presupuestaria, y tienen en cuenta en este marco las exigencias del equilibrio global de la economía. Los presupuestos deben ser equilibrados, en principio sin ingresos provenientes de créditos. Se pueden prever regulaciones para la toma en consideración, de forma simétrica en expansión y recesión, de los efectos de un desarrollo coyuntural divergente de la situación normal, así como una regulación de excepción para casos de catástrofes naturales o situaciones extraordinarias de emergencia, que sustraen al control del Estado y que agraven considerablemente la situación financiera estatal. En el artículo 110 habla sobre el plan presupuestario y la ley de presupuestación de la Federación, donde todos los ingresos y gastos de la Federación deberán figurar en el presupuesto. En el caso de las empresas federales y de los patrimonios especiales, no necesitarán figurar más que las entradas o las entregas. El presupuesto federal deberá ser equilibrado en sus ingresos y gastos, que era lo que mencionaba anteriormente en la parte de sus principios. El presupuesto será fijado por la ley de presupuestos para uno o varios ejercicios económicos, separados por años antes de que comience el primer ejercicio. Para partes del presupuesto podrá preverse que rijan por periodos diferentes divididos en ejercicios económicos. En la ley de presupuesto será fijado y solo se incluirán aquellas disposiciones que se refieren a los ingresos y gastos de la Federación y el periodo en el que fuera aprobada la ley de presupuesto. En el artículo 111, que es la gestión presupuestaria provisional, indica que cuando al término de un ejercicio el presupuesto para el siguiente año no hubiese sido fijado por la ley, el gobierno federal estará facultado para efectuar hasta su entrega en vigor todos los gastos necesarios para mantener las instituciones legalmente existentes y ejecutar las medidas dispuestas por ley, cumplir las obligaciones de la Federación jurídicamente fundadas, continuar los trabajos de construcción, las adquisiciones y demás prestaciones, o seguir concediendo subvenciones para estos fines, siempre que por el plan presupuestario de un ejercicio anterior ya se hayan aprobado los fondos. En tanto, los gastos mencionados no pueden ser cubiertos por los ingresos creados por la ley especial y provenientes de impuestos, contribuciones y otras fuentes, ni por las reservas para los gastos ordinarios. El gobierno federal podrá movilizar por vía de crédito los fondos necesarios para mantener la gestión económica hasta la cuantía de su cuarta parte de la suma final del presupuesto vencido. En el artículo 112,
que habla sobre los gastos excedentes y extraordinarios, indica que los gastos que excedan el límite fijado en el presupuesto y los gastos extraordinarios requieren la aprobación del Ministerio Federal de Hacienda, y esta aprobación solo podrá ser otorgada en el caso de una necesidad imprevista e ineludible, y la regulación podrá hacerse por una ley federal. Adicional a todo esto, la nueva sistemática presupuestaria se emplea de manera uniforme tanto en la Federación como en los estados y municipios. Las ventajas de este sistema son las siguientes: los presupuestos públicos se pueden comparar, por consiguiente son más fáciles de reconocer las repercusiones sobre la economía, el contenido del plan presupuestario es más fácil de entender para gobierno y parlamento, y por último, hace más factible con más amplitud el empleo de computadores. En la parte de sistemas de contratación y compras de bienes y servicios podemos observar que hay diferentes tipos de contratos administrativos y volumen de contratación, que entre ellos están de obras, de gestión de servicios públicos, de suministro, de consultoría y asistencia, de servicios, de trabajos específicos y concretos no habituales. Los procedimientos usuales de la contratación son procedimiento abierto, procedimiento restringido, procedimiento negociado o también conocido como diálogo competitivo. El procedimiento abierto es el que está enfocado a que todo empresario interesado pueda presentar una proposición o propuesta. El procedimiento restringido es contemplado para la presentación de propuestas de los empresarios que a solicitud y atendiendo su solvencia sean seleccionados por su órgano de contratación. Y en el del diálogo competitivo o negociado se caracteriza porque el órgano de contratación dirige un diálogo entre los candidatos seleccionados con el fin de desarrollar una solución que servirá de base para la presentación de la oferta. El procedimiento más utilizado para realizar la contratación es la clasificación, pues mediante este procedimiento es posible conocer el potencial de la empresa suministradora y por lo tanto sus propias capacidades tanto técnicas como comerciales. En esta parte de contratación se le pide a las empresas la siguiente información: datos generales como el domicilio, el número de identificación de la empresa, sus actividades principales, responsabilidades técnicas y financieras, si ha trabajado en colaboración con otras empresas, se piden referencias, su nivel de facturación, trabajos o proyectos en curso con el comprador, relación personal, capacidad productiva total y comprometida con otros proyectos, y capacidad ofrecida al proyecto y otros datos de interés que por los cuales sean relevantes para la contratación. Y finalmente en la parte de monitoreo y evaluación podemos observar que se hace bastante auditoría y seguimiento a los contratos que se realizan y a cualquier procedimiento que llegue a realizar cualquier empresa pública de la República de Alemania, con el fin de que no se vayan a generar ningún fallo, se haya cumplimiento a todas las cláusulas y obligaciones en los contratos y que no se vaya a generar ningún tipo de corrupción, con el fin de que todo sea más eficiente y se pueda lograr todo lo establecido en los contratos, para que finalmente pueda funcionar efectivamente la República Alemana. Podemos concluir que tanto las empresas públicas como las privadas tienen que presentar su información contable y financiera bajo las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Tienen que aplicar sus principios y sus métodos en todas las partes que son reconocimiento, medición y presentación y revelación. Y asimismo presentar sus estados financieros bajo estándares internacionales, lo cual facilite su relación con otros países y que su información contable y financiera pueda ser entendida y estar al alcance de todos.